Por cierto, una nota con Roberto Lara es una de las notas que uno siempre quiere hacer, porque expresa un alto nivel de profesionalidad, una capacidad demostrada en tantísimos espacios donde él ha trabajado. Y justamente a Roberto Lara, tantas veces entrevistador, quiero que él mismo sea quien defina cómo presentar esta nota. Roberto Lara, ¿qué sería si habría que presentarlo por parte de un mismísimo Roberto Lara? Bueno, primero te agradezco a vos y a Marcelo esta entrevista y por supuesto, yo me defino como un locutor comercial habilitado profesionalmente con un carnet número 2846. Locutor comercial en vivo y en directo. Locutor, qué profesión que tiene tantos nombres de alzada, tanta significación, y hoy ya no está esa exigencia que existía antes para poder tener ese título habilitante. ¿Se vive de qué forma este proceso actual? Yo creo, Julio, que el hecho de abrir nuevos caminos a la gente joven hace muy bien a la profesión. Así nacieron los comunicadores sociales, que son la gente que hace periodismo, animación de programas, conducción de eventos, son los nuevos comunicadores. Nosotros ya pasamos a otra historia, a otra parte de la radiodifusión argentina. ¿Te hace bien, te hace un poco de ruido que sea así? Yo creo que sí, porque fíjate vos que yo tuve la escuela de locutores aquí en Rosario y el hecho de estar en contacto con gente joven me ha estimulado mucho el espíritu y las ansias de poder seguir locucionando y entrevistando a gente. De aquellos viejos tiempos, mencioname nombres que fueron tus maestros. Primero, le quiero mencionar a la gente que fue mis padrinos artísticos en el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica en Buenos Aires. Quiero destacar a Julio César Barton, relator de Radio El Mundo, profesor de práctica en Maipú 555, el viejo edificio de Radio El Mundo, actual Radio Nacional, y también en televisión quiero destacar la presencia de Juan Ramón Badía, el papá de Juan Alberto Badía, en Canal 13, que en aquel tiempo era Río de la Plata Televisión, Canal 13, Buenos Aires. Claro, y en aquellos tiempos había que empezar a desarrollarse como locutor, había que ir a Buenos Aires, capacitarse. ¿Cuándo surgió tu vocación, Roberto? Cuando me recibí de maestro normal nacional en el año 60, rendí el examen de ingreso en el ISER en Buenos Aires y comenzamos. El ISER en aquella época estaba en el Otto Kraus, Paseo Colón 350, y allí concurrí 2 años, me recibí de locutor, hice reemplazos en Radio El Mundo, la vieja Radio Mitre musical y la que luego fuera la radio estrella LS10, Radio del Plata. Qué nombre, ¿no? Qué nombres que uno va realmente registrando en la memoria, porque se quedaron en la memoria colectiva del pueblo esas emisoras. Así es, Julio, y gracias al internet hay muchas grabaciones de aquella época y de aquellos excelentes profesionales locutores que hicieron la radio y la actividad de hoy. Bueno, ahí aparece un Cacho Fontana, aparecen... Carrizo, mucha gente. Mucha cultura general en cada uno de estos nombres. Carrizo, por acaso. Yo creo que sí, porque en aquella época todos nosotros teníamos que, aparte de ir a la escuela, ir a las bibliotecas. No estaba el internet o la facilidad de apretar una tecla y sale una sabiduría a través del internet. Éramos de ir a las librerías, a las bibliotecas, a ver obras de teatro, ¿no? Para instruirnos un poco más. ¿Y el maestro quedó atrás? El maestro quedó atrás, pero lo llevé a la Escuela de Locución. Dirijo la Escuela de Locutores aquí en Rosario, llamada IDEL, Instituto de Locución, con otros profesionales que me acompañan en esta carrera. Aquella etapa infanto-juvenil, ¿qué registran, Roberto? ¿Dónde creció? ¿Dónde vivió? ¿Sus primeros juegos? Por ejemplo, ¿el deporte también formó parte de esa etapa? Señor Julio, fuimos casi vecinos. Yo nací en Wheelwright, provincia de Santa Fe, cerquita de Venado Tuerto. Así es. Nací en la escuela de Wheelwright, cuando mi madre era directora
de esa escuela primaria de esa localidad. Yo nací dentro de la escuela y luego mi vieja se fue trasladando, llegando a Rosario, se jubila. Yo ingreso al normal número 3 de Rosario, me recibo de maestro y con el título secundario pude ingresar al ISER en Buenos Aires. Bueno, ahí esta pasión empezó a transitar el camino del profesionalismo, empezaron los primeros trabajos. ¿Qué recordás de aquellas primeras etapas? Muy lindo porque en los reemplazos, por ejemplo, de Radio El Mundo, estar al lado y tandear con María Rina Morán, María Esther Viñola, dicen las chicas del Fontana Show. Las chicas del Fontana Show. Y en aquel tiempo el micrófono era tan duro que había que hablarle fuerte al micrófono, no era susurrado como ahora, porque los micrófonos son de tal nivel que sale muy nítida la voz. En aquel tiempo eran duros los micrófonos, los famosos rayadores. Por ejemplo, ahora es LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires. En aquella época era LR1, Radio El Mundo de Buenos Aires, sus ondas cortas LRX y LRX1. Claro. La dicción, además, ¿no? Había que trabajar bien la vocalización. Dicción y también la vocalización. No se permitían risas, no se permitían palabras groseras. Era otra radiodifusión, otra radio. Hoy algunos no trabajarían o trabajaríamos. Yo creo que hay libertad para todos. Hay FMs, hay cables, hay radios web. Se ha ampliado la gama de posibilidades de la locución. Así que estoy contento porque hay muchas posibilidades para todos y hay público para todos. Qué bueno escucharte decir esto. De pronto uno puede encontrarse con un Roberto Lara que tenga una mirada más crítica del presente, más cuestionadora, más de decir que se ha degradado todo lo que es el espacio, y por el contrario está diciendo que esto exhibe la posibilidad de más voces, más medios, multiplicar caminos. A mí me pone muy contento, Julio, Marcelo, el hecho de sintonizar una radio o ver un canal de televisión y hay una voz que pasó por la escuelita de Lara. Eso me pone muy contento y me optimiza como persona, ¿no? Y como profesional del micrófono. Bueno, en aquellos espacios del sur aparecía la T29, aparecía don Ilmar Horacio Olón. Así es. ¿Lo llegaste a conocer? LT29 Radio Venado Tuerto en Avenida Casey. Así es. Tengo memoria todavía, ¿eh? Muy bien. ¿Qué edad, Roberto? En este momento tengo 81 años. Nací en Wilray el 2 de junio de 1941. Y el próximo 28 de julio voy a cumplir 60 años con la profesión, ya que ese día la radio donde yo me inicié profesionalmente, una vez recibido en el ISER, LU17, Radio Golfo Nuevo, Puerto Madryn, Chubut, cumple 60 años. Así que el 28 de julio, que es el día de la Patagonia, por el desembarco de los galeses en Puerto Madryn, la radio de Madryn cumple 60 años. Roberto Lara cumple 60 años con la locución. Muy bien. Marcelo, ¿alguna pregunta? Bueno, Roberto Lara. Si le queda algo. Un clásico de las voces de Rosario, ¿no? Muy amable. Un prestigio que se mantiene durante los años. Tu punto de inflexión fue la televisión también. Exactamente. Canal 5 fundamentalmente, ahí donde aparece el máximo registro de tu voz, donde toda la ciudad comienza a registrarte. Ahí comienza tu momento de fama, digamos, en la ciudad. Cuando yo vuelvo de Madryn, mi viejo era músico de la orquesta estable del ET8, se produce una vacante por la muerte de un locutor. Fíjate vos, ocupábamos espacios con la defunción de un locutor, si no, no había lugares en las radios. Entro a LT8 y simultáneamente se inaugura Canal 5 en el 64. Entro a Canal 5 como locutor en off y también conduciendo 3 programas con Ercilio Pedro Gianserra, claro. Sábados Familiares, Almorcemos Juntos, Tertulia Hogareña con María Aurelia Fabián, y era Radio LT8, las 8 horas de la 8, y luego Canal 5, las 6 horas de la cabina en off. Bueno, más los programas en vivo. Las voces que marcaron la ciudad, recordábamos anteriormente a Damián Ábalos, la tuya centralmente, ¿y qué otra voz crees vos que marcó el oído y la escucha de la radiofonía en Rosario?
Para mí la mejor voz que tuvo la ciudad se llamó Enrique Gallardo, que identificó por muchos años LT84 TV Canal 5, el canal de Rosario, que decía: a orillas del Paraná y teniendo como marco el monumento a la bandera, transmite LT84 TV Canal 5, primera televisora del litoral. Qué bueno. Cuántos recuerdos que generan emoción, por cierto, ¿no? Una época que de alguna forma quedó tan registrada. ¿Y por qué consideras que subsiste en el tiempo el recuerdo de esas voces, como bien plantea Marcelo, esa forma de plantear las cosas? Julio, por la buena profesionalidad que han tenido estos colegas. Domingo Marqués haciendo folclore, Juan Carlos Torné relatando radioteatros, Fernando Vilmar, Roberto Peña, figuras que hicieron a la radio Rosario grande como es hoy en día. ¿Vos llegaste a vivir esa parte de la fotografía personal para entregarle, digamos, al público en la calle? ¿Llegaste, digamos, a esa foto? ¿Viste? ¿Vos te acordás que los grandes comunicadores entregaban la foto, no artística? ¿Te tocó ese momento? Sí. Sí, me tocó Nancy Valdés, Ricardo Alfonso Amigo, gente que pasaba por el radioteatro, se sacaban las fotos en momentos culminantes de la novela, de la radionovela, y las repartían a los amigos. Y giras por el interior del país, hemos ido a todos lados. Claro, yo he animado en escenarios de acoplados en pleno campo. Iban los conjuntos musicales, por ejemplo, la orquesta característica de Arsenio Carletti. ¿Quién se acuerda de eso? Yo me acuerdo. La época del radioteatro, la época en ese sentido que te fue marcando también para salir del espacio específico de la locución y hacer cosas adicionales. Sí, animación en eventos, conducción de programas. He leído libros de misa en iglesias, en casamientos de gente muy amiga. He hecho todo. La propaladora de la terminal de ómnibus. Claro. Yo me inicié realmente como locutor en la propaladora Sucés de la estación de ómnibus Mariano Moreno. ¿Trabajar como informativista? Como informativista en LT8 en las madrugadas. ¿Que había que desgrabar las noticias y pasarlas después en limpio para poder leerlas? Había que grabar de Buenos Aires, Radio en un geloso. En cinta. En un geloso, claro. En un geloso, desgrabarlo, escuchar y volver a escribir. Y después vino la teletipo, que a veces cuando había tormenta no llegaba bien la teletipo y había que reinventar la noticia, ¿no? ¿Cuándo pasaste a ser el maestro Roberto Lara? Porque debemos decir, Julio, que cuando estamos con él, siempre todos los que tenemos que ver con el periodismo, o con la radio, o con la televisión, nos referimos al maestro. ¿Cuándo comenzó esto, maestro Lara? En el 65, cuando vi la falta de una escuela de locutores aquí, fundé el instituto que dirigimos y comenzamos a hacer de profesionales para las radios y los canales de aquella época. Es más, las radios y los canales nos facilitaban material técnico, artístico, discos, libretos viejos, tandas de avisos ya pasados para la confección de los distintos cursos que se daban en la carrera de locución. ¿Qué música te gusta? Brasileña. Vas mucho a Brasil, Roberto. Vas mucho a Brasil. ¿Sabe por qué? Porque uno ha estudiado varios idiomas, inglés, francés, alemán, italiano, pero el portugués es el país de al lado. Brasil habla portugués y está acá al lado. Entonces, con un ómnibus, saliendo de la terminal de ómnibus, llegás a Río de Janeiro, a San Pablo o a Florianópolis. Entonces, lo pude practicar el portugués, hice de ese idioma micros musicales y un programa que estuvo tanto en la televisión como en la radio, que se llama Entre Hermanos, el panorama musical del Brasil, la carrera de los éxitos en la América del Sur. ¿Qué tal? ¿Volviste a Wilray con frecuencia o ya quedó muy atrás en el tiempo? No, volví muchas veces cuando Radio Libertad, la FM de Wilray,
hacía los centenarios, los aniversarios de la radio. Yo volvía y traía la estatuilla de Libertad, que tengo 4 o 5 en casas. Qué bueno. Tiene un gran conocimiento de música, Roberto Lara. Hemos compartido en alguna emisora juntos y lo he visto cómo él arma su agenda musical con mucha dedicación, porque hay una audiencia atrás que le interesa la música. ¿Y lo manejas bien, Roberto? Yo creo que si las AMs de hoy en día pensaran en su público, harían programas musicales sobre todo por la mañana y parar un poquito de periodismo. No digo todo, un poquito de periodismo, un poquito de música mezclada en la mañana, las radios levantarían avisos comerciales y ganarían un poquito más. Esa magia de la comunicación virtual es única, ¿no? Tener al otro que de pronto puede estar de acuerdo, enojado o coincidente con lo que uno expresa. Esa percepción que se genera desde la radio es insuperable. ¿Puede ser? Sí, es insuperable, más hoy en día, Julio, con los elementos técnicos. En un minuto, con una tecla, te conectás con Olimpiadas en Japón. Hay una guerra en Ucrania y vamos a Radio Ucrania y tenemos la noticia al instante y en el momento. Gracias a Dios que vino el internet y todos los medios habidos y por haber. Estamos esperando la inteligencia artificial, ¿no? Estamos esperando a ver qué puede pasar con eso. Julio, sos un hombre de bar. Roberto Lara es un hombre de bares, esto hay que distinguirlo. Este es el lugar más propicio para Roberto. Él siempre está en los bares, desde allí planea su agenda de trabajo. ¿Es así, Roberto? Sí. El bar para vos es importante como sitio creativo. Sobre estas mesas se han armado rutinas de trabajo, tanto para Butaca 1 como para Televida con Salud, que estamos haciendo con el señor Márquez, que está de camarógrafo en este momento, y también muchas listas de temas musicales para los programas de radio y televisión. ¿Cuál fue el evento, el show que más te recuerdas de los que animaste, en los cuales fuiste palquero, que era la forma también de definir al presentador? Y desde haber presentado desde El Chavo en Newell's Old Boys, o a Kiko en Rosario Central, o a Engelbert Humperdinck en Provincial, todos los shows, me gustaron todos. Cada uno tiene un gusto diferente. Y la fiebre de subir al escenario y empezar a animar, y cómo estará el público, pedir un aplauso, por favor, hoy en día se hace mucho más difícil. Dicen a las claras que uno ha tenido cierta comunicación con la gente que lo quiere a uno, sin haber hecho tanta televisión. ¿Siempre tildado en cuanto a la vestimenta? Siempre tildado cuando se puede. Pero si mirás bien, tengo los zapatos tipo Charly García. Tengo zapatilla, traje con zapatilla. Marcelo, ¿cuántas preguntas podrían surgir, no? ¿Cuántas preguntas? Aparte, una excelente entrevista con el maestro Lara, que ha marcado un punto de inflexión en la radio, en la televisión, con un estilo muy particular, ¿no? Presencia, voz, bonomía, conocimiento del micrófono, una gran cultura musical, por otra parte. Coincidíamos con esto con Lara antes en la conversación. Pasar música no es una cosa sencilla, un programa de música no es una cosa sencilla. Y él es uno de los pocos locutores en la ciudad que lo logró. ¿Y le quedó algún sueño pendiente al maestro Roberto Lara? Haber escrito un libro, tengo el nombre, lo he charlado con Marcelo. El libro se llamaría Las emisoras participantes. Qué bueno, ¿no? Que sería una autobiografía de mi persona, ¿no? Roberto, un gusto grande de haber charlado contigo. La verdad que uno aprende de escucharte y ha disfrutado tanto y seguimos disfrutando, cumpliendo 60 años y todavía hay más para seguir recorriendo caminos. Hay más Televida, hay más Butaca 1, hay más Entre Hermanos, hay más radio y televisión. Gracias, Marcelo, gracias, señor Julio, y a tu público, muchas gracias por esta entrevista. Hasta pronto.